Qué gusto platicar contigo, Sandra, súper contento. Ya llevamos ahí como más de un año tratando de finalizar. De coincidir, ¿no? Sí, de coincidir para la entrevista, pero qué padre que por fin se logró. Sí, me da mucho gusto. La verdad que ayer que te vi dije, mira qué padre, y no había entendido por qué estabas aquí, pero ya ahora que empecé a estudiar un poco de ti, ya me di cuenta que tú también hiciste clavados y gimnasia. Sí, pues yo me formé como clavadista. Fue el primer deporte que practiqué desde los 3 años hasta los 9. Ok. Y me gustaba muchísimo. Ahora tener un evento como este en México pues fue un motivante súper lindo para venir a ver a mis amigos, a Osmar, Claro. a Juan Celaya, apoyarlos, verlos triunfar aquí en México y pues me aventé para darme una vuelta. Oye, ¿desde los 3 años estabas en clavados? Sí, empecé muy chico. Mis papás son maestros de educación física. Ok. Y al tratar de pues tenernos una distracción a nosotros porque no nos podían cuidar, prácticamente el deporte fue como nuestra niñera para mis hermanas y para mí, y yo me inicié muy chiquito en los clavados para aprender a hacer algo diferente en las tardes y le seguí hasta los 9 y de ahí luego me fui, bueno, en el Inter, gimnasia, luego el patinaje, un poquito inclusive el fútbol. Pero ahí sí, mira. 2 pies izquierdos, o sea, por más que yo me encantaba y me apasionaba jugarlo, era muy malo, entonces no era lo mío. ¿Y cómo es que empiezas, o sea, el patinaje, como que das ese salto de clavados, gimnasia y patinaje? Pues bueno, empiezo en los clavados, luego pruebo la gimnasia, porque pues para complementar un poquito, empiezo a competir en ambos deportes. De ahí me salgo de la gimnasia porque me gustaban más los clavados. En el Inter, mi hermana Dafne entra a patinar sobre hielo. En eso que ella patinaba, íbamos a visitarla cuando la dejaban o cuando la recogían y me quedaba a verla en sus entrenamientos. Y ahí conocí a una niña que me gustó. Tratando de conquistar a esta niña, yo le dije a mis papás que me metieran a mí los fines de semana a patinar. Mis papás me metieron los sábados, solamente iba un ratito para que yo pudiera hablar con esta niña que me gustaba. Y sorpresivamente empecé a avanzar rápido, me empezó a gustar, porque tenía como una parte compleja con los saltos y los giros, pero también tenía una parte muy artística y de performance que los clavados y la gimnasia no me daban. Okay. Entonces como que con mi personalidad, a mí siempre me gustó ser muy escénico. En la primaria, en la secundaria, participaba en todas las obras escolares, en todos los bailables, eso era como que lo mío. Y el patinaje pues me daba eso, entonces ahí fue donde decidí como aventurarme en el patinaje un poquito más y poco a poco fui dejando la gimnasia, luego los clavados, hasta que ya cuando menos me di cuenta estaba solo en el patinaje. ¿Y nunca pensaste en la actuación? Pues, o sea, nunca lo he perseguido, la verdad es que con el deporte de alto rendimiento es complicado meter más actividades, pero hice ballet cuando estaba chiquito, que requiere un poco también de actuación y de acting, y me encanta, o sea, el ballet es algo que me apasiona muchísimo. Hoy en día lo retomé cuando me fui a vivir a Canadá y pues sí, ha cambiado completamente mi entrenamiento. Y por ejemplo, ¿lo retomaste con la idea como que de que sumara al patinaje o de en algún momento también hacer ballet? No, de sumar. O sea, justo siempre ha sido como un enfoque multidisciplinario, en el que busco como actividades que me sumen para poder tener un mejor desempeño en el patinaje. Y aquí cuando empezaste en patinaje, ¿ibas al Island? Sí, justo, fue la pista de hielo donde inicié a patinar. Mis primeros 5 años fueron en Island. Mis papás, me acuerdo que ahí con mucho esfuerzo nos pagaban a mi hermana y a mí porque éramos 2. Poco a poco pues los 2 fuimos avanzando y nos fue encantando, la verdad. Entonces mis papás como que yo creo que después ya se arrepintieron de haberme metido a los 2. Pero bueno, al final las cosas se dieron y también mi hermana logró cosas muy bonitas y aprendió mucho en el patinaje como yo. Y pues siempre súper agradecidos con todo lo que el patinaje nos ha dejado. ¿Tu hermana también compite? Mi hermana ya no patina, ella está como un poquito más enfocada en proyectos personales, ha estado haciendo algunos shows de patinaje, con otro enfoque ya más recreativo. Pero sí, ella está como con otra visión ya. ¿Y tus papás, alguno hacía patinaje o no? No, mis papás no. Los 2 son maestros de educación física. Entonces, mi mamá hizo natación cuando era adolescente y toda su vida fue nadadora.
no de competir así a nivel nacional, pero hizo ese deporte. Mi papá hizo todo, o sea, él era corredor en la secundaria, inclusive en competencias escolares, iba y competía, que era como lo que antes era lo más normal. Y de todo, o sea, básquetbol. Mi papá es el tipo de persona que prueba cualquier deporte y en todo se avienta. Sí. Y a pesar de que ahorita ya está sesentón, se sube a la bicicleta, a la patineta, y yo digo, no, hombre, o sea, este hombre se va a quebrar y se va a partir en dos. Pero sí, no, a mi papá le encanta todo lo que tenga que ver con deporte. Fíjate que yo de chiquita hice patinaje. Tenía una tía que daba clases ahí en Island y me metieron a patinaje y me acuerdo que hasta me compraban mis patines y así, pero se me perdieron al primer día que los llevé. Ajá. Los dejé y ya no los encontré nunca y como que me desanimé, pero me encantaba, o sea, la verdad que sí está padre. Pero luego sí me acuerdo que en Island hasta se empezó como a deshielar, ¿no? Como que la pista se empezó a deshacer poco a poco y ya como que ya no seguían. Fíjate, eso que es muy importante destacar. Island yo creo que era la pista de hielo con el peor hielo en el mundo. Sí. O sea, no estoy exagerando. Pero me dio las tablas para no quejarme, ¿sabes? O sea, para ser funcional y para tratar de verle lo positivo y darle la vuelta al entrenamiento, aunque las condiciones no fueran las mejores. Aprendiste en el peor lugar. Sin duda. O sea, eso sí me formó y me dio las tablas para hacer las cosas. Si me salía ahí, yo sabía que iba a salir en cualquier lugar del mundo. Y después de Island, ¿en dónde seguiste practicando? Después de Island me fui a León. Okay. Cuando cerraron la pista de hielo me ofrecieron, bueno, a mi entrenador en ese momento le ofrecieron la coordinación de la academia de patinaje en la pista de hielo de allá. Él se va, yo me quedo sin pista, sin entrenador, y con mi primera competencia internacional ya a la vuelta de la esquina. Entonces ahí es donde yo hablo con mis papás, les pregunto la posibilidad de yo irme de manera temporal a León. ¿Cuántos años tenías? Para prepararme. Tenía 13. No, manches, bien chiquito. Pero esa temporalidad justo se convirtió en un tiempo indefinido. Me terminé quedando 10 años. ¿En León? En León, sí. Ay, no manches, muchísimo. Sí. 10 años y pues prácticamente, o sea, mis mejores amigos, las personas más cercanas que tengo hoy en día, pues son de León. O sea, es donde crecí y donde me terminé de formar y llegué, yo creo, como niño todavía y me fui de León siendo ya un adulto, ya casi. ¿Te fuiste con tu entrenador a vivir, digamos? Sí, estuve con él como bastante tiempo para poderme formar en el patinaje, para poder cumplir mi sueño y era la única opción porque, o sea, si yo sabía que quedarme aquí en Guadalajara, mi sueño se iba a haber truncado. Claro. Oye, pero qué buena gente el entrenador, ¿no? Que dijo, yo me voy contigo. Sí, no, fue la verdad. Pues también de cierta manera yo creo que fue su sueño, el tener a alguien. Entonces fue cuando dos sueños de dos personas se empatan. Claro. Pues cada quien va a hacer siempre el máximo esfuerzo que esté en su lugar, desde su lugar, para cumplir ese sueño en común. Y justo pues ese sueño en común eran los Juegos Olímpicos.